Noticias 6 de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos está acompañando a través de la pantalla de Extra TV y Extra Radio 92.3 FM. Les saluda Ana Lucía Zamora y esto es Extra Noticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Ruta 32 tendrá internet en el trayecto del Parque Braulio Carrillo. El ICE analiza la posibilidad. Muere hombre que iba dentro de una patrulla que se accidentó en Desamparados. Fuerza Pública continúa la investigación del caso. 5 homicidios en las últimas horas. Parrita, Limón, Cartago, Alajuela y San José vuelven a ser focos de violencia. 546,000 adultos mayores en nuestro país no cuentan con un ingreso. Situación pone en riesgo su pensión. En Israel, a pocos kilómetros de la guerra, una población vive sin mayores preocupaciones. Un informe especial desde Tel Aviv. 6:01 de la tarde, vemos en pantalla a nuestros compañeros completamente en vivo desde distintos puntos del país. Vamos a empezar con nuestro compañero Alberto Cuadra, porque la violencia no cesa en nuestro país y en las últimas horas se reportan 5 homicidios en 4 provincias diferentes. Alberto Cuadra nos brinda más detalles. Adelante. Gracias, Ana. Así es, y lo más preocupante es que estos homicidios puede ocurrir en cualquier hora del día, en cualquier lugar donde usted menos lo imagine. Puede darse una balacera, puede darse un ajuste de cuenta, puede darse un homicidio que lamentablemente lleve luto a esa familia y también a otras familias de manera colateral, porque estamos hablando de que estos sicarios están disparando indiscriminadamente, están no solamente yendo por su objetivo, sino que también están disparando de manera alocada, podemos decirlo, según los expertos, de una manera tal vez un poco inexperta, y es ahí donde se da también lamentablemente una cantidad importante de homicidios, como lo hemos venido viendo desde el fin de semana con la balacera que se dio exactamente en el bar Cahuitatao en San José. Bueno, el día de hoy amanecimos con una importante cantidad también de homicidios, no solamente homicidios con personas que estén con algún tipo de problemas con la ley o con bandas rivales, sino que también incluso problemas de pareja, problemas personales, porque estamos hablando de que en uno de los casos, exactamente en Cartago, en Paraíso, se dio el fallecimiento de una persona en el hospital luego de que fuera herida con arma blanca con puñal cuando ingresó a la casa de su expareja, y al parecer pues esta lo atacó con un puñal mientras estaba también pues con otro hombre. Una situación que está en investigación y que desde ahí inicia pues la seguidilla de fallecimientos, homicidios, que bueno, les vamos a ampliar en la siguiente nota. Veamos la siguiente información. Uno de los primeros homicidios ocurrió en Limón cuando un chofer fue asesinado a balazos mientras conducía su carro. Los hechos ocurrieron este martes a las 10 de la mañana en la localidad de La Colina, en la entrada de Santa Rosa. Según confirmó la Cruz Roja costarricense, el ofendido presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Cuando fue atendido por los paramédicos, ya no presentaba signos de vida. Al parecer, 2 hombres en moto lo interceptaron y le dispararon. Producto del ataque, el conductor del automóvil perdió el control y cayó en una alcantarilla. Al parecer, la víctima es un taxista informal de la zona. Otro hecho ocurrió en Paraíso de Cartago. Agentes del organismo de investigación judicial investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre, quien perdió la vida luego de recibir varias estocadas de arma blanca en Paraíso de Cartago. Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes a un costado de la escuela Eugenio Corrales, cuando, según la versión que se investiga, el ahora fallecido ingresó a una vivienda donde sostuvo una discusión con los ocupantes. Extraoficialmente se investiga si las heridas fueron producidas por su expareja, quien se encontraba con otro sujeto al momento de que el ahora fallecido ingresara a la vivienda. Me preocupa enormemente que ya no hay respeto a la vida, ya no hay respeto al lugar donde hay que matar, ya no hay horario. Desgraciadamente la situación de nuestro país cada día está más agónica. Cada día los delincuentes se apoderan más de todos los sitios, no importa que sean escuelas, no importa que sean colegios, no importa que sean iglesias, no importa si son las 10 de la mañana, si son las 11 de la mañana. Los daños colaterales de estos homicidios son muy grandes. Mientras que en Alajuela ocurrió el tercero de los homicidios de este martes, cuando un sujeto falleció tras recibir varios disparos dentro de un supermercado. El hecho ocurrió en Barrio San José, a eso de las 2 de la tarde. La mayoría de casos se registraron por ataques con arma de fuego. Él anda con una señora que todo el mundo sabe quién es, y ella misma sabe de qué está hablando de ella.
ella se lo fue a traer del trabajo en Uber, por la aplicación de Uber, se lo fue a traer, obviamente y pagando, todos usted los lleva donde le da la gana. Se lo trajeron para acá y él venía de abajo de la montaña, venía caminando a comprar algo aquí al súper y se volvía. Ella fue, o sea, no hay dudas de que fue ella, es que ella no los pagos. Al ser aproximadamente las 13:35 se nos despacha para la atención de un masculino, el cual lo reportaban con herido de arma de fuego en cabeza. Nos reportaban con signos vitales, el masculino al abordaje, ya la escena había sido abordada por fuerza pública, pero en nuestro abordaje el paciente no cuenta con signos de vida. El último caso hasta el momento se registró en la León 13 cuando vecinos reportaron una balacera en las cercanías del parque. Según se investiga, un sujeto fue sorprendido por 2 motorizados quienes le propinaron varios disparos por la espalda. Pese a los 5 fallecidos este martes, no ha sido el más violento del año. Se ha registrado hasta 6 y 7 homicidios en un mismo día. Vamos a ampliar con los últimos datos que ha suministrado el organismo de investigación judicial. A la fecha, según este último informe, se llevan 607 homicidios, pero estos no cuentan pues estos últimos que han ocurrido, así que podríamos estar contando cerca de 611 personas fallecidas por homicidio a la fecha. Exactamente el año anterior teníamos 634, una cifra un poco mayor. También ajustes de cuenta, la cifra actual es de 372 personas. Y también el uso de arma de fuego es la que lleva a la mayor cantidad de personas por homicidio y las muertes también, con 476 pues personas que han perdido la vida mediante el uso de arma de fuego. A eso también se le puede sumar pues un hecho que en estos momentos está también en desarrollo en el sector de Punta Arenas, donde también se habla también de una situación con una persona que fue impactada por varios proyectiles de bala y que en estos momentos pues podría ser ya la víctima número 6 de este martes, día 10 de septiembre, una cifra bastante alta, sin embargo, no ha sido de las más altas que hemos tenido en este país porque, pues lamentablemente, la ola de violencia continúa y va creciendo. En otros días hemos contabilizado hasta 8 personas fallecidas en un mismo día, así que bueno, todavía faltan bastantes horas, pero ese también va encaminado a ser uno de los días más violentos en la historia de nuestro país. Desde el primer circuito judicial, aquí frente al organismo de investigación judicial, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Ana, usted tiene más. Preocupante esta situación. Muchas gracias, Alberto, por todo el reporte. Vamos a continuar con más información. 20 estudiantes se salvaron de milagro después de que el bus en el que viajaban se quedara sin frenos y estuvo a punto de caer a un precipicio de 100 metros. Esto sucedió en San Cristóbal de Desamparados. 20 estudiantes del Liceo José Figueres Ferrer se salvaron de milagro luego de que el autobús en el que viajaban al centro educativo se quedara sin frenos en una curva y colisionara contra unos árboles. Este bus por poco cae a un precipicio de 100 metros de profundidad. Fueron los árboles y unos troncos los que impidieron que esto se elevara a una tragedia. El chofer nos avisó que se quedó sin frenos por peso. Entonces fue cuando él trató de frenarse, pero no pudo, no le sirvió el freno a motor. Entonces en ese momento fue en el que nos dimos cuenta. Solo raspaba la rodilla y ya. Cuando avisaron en el grupo de mamás y todo el mundo con la incertidumbre de que si eran nuestros hijos, que qué les había pasado. Y bueno, al menos en el caso mío de mi hijo, que nada más un compañero fue el que me avisó, porque de parte del colegio no recibí ninguna noticia. Entonces fue un compañero de mi hijo que me avisó que él iba a ser trasladado. Entonces sí me comuniqué al colegio y ahí fue donde me dijeron que sí, porque él está lastimado del hombro. Los hechos ocurrieron a 1 kilómetro antes de llegar a la institución en la lucha de desamparados. Que el bus se quedó sin frenos y salí de mi casa a ayudarles a sacar los estudiantes del bus. Lo único que puedo decirles. Vemos que es bastante hondo. Bastante hondo, pueden haber que unos 100 metros de profundidad, sí. ¿Es la primera vez que pasa algo así? Primera vez. Estaba acostada y yo oí el estruendo porque cuando cayó el bus ahí, ese cable suena en la casa. Y entonces le digo a Marcos, algo pasó. Le digo, ay Marcos, los chiquillos, que Karina estaba en una parada con los chiquillos. Y dice Karina que cuando ellas estaban ahí abajo, dice que venía el bus y venía muy rápido y chocó la trompa ahí en la carretera.
10 de los estudiantes requirieron ser trasladados al centro médico, muchos de ellos con crisis nerviosa, incluyendo al chofer del autobús. A los que podíamos llevarle agüita, les llevamos agüita, porque unos estaban muy nerviosos, ¿sí? Y una muchacha así tenía así como sangre aquí en la pierna, en el muslo. Y la otra que tenía sangre aquí en la frentecita, y otros que iban golpeadas las rodillas y así por el estilo, pero otros están demasiado nerviosos. Se pasaron 5 recursos de la Cruz Roja. Al lugar se valoraron 18 menores de edad, de los cuales 10 requirieron traslados, 2 en una condición urgente y 8 en una condición estable a los diferentes centros médicos. Según nos indicaron, el autobús contaba con los permisos para transportar estudiantes y el accidente se trató meramente de una falla mecánica. Para poder extraer este transporte requirieron del apoyo de 2 grúas para vehículos pesados. En lo que vamos del año, la Cruz Roja ha atendido 6 vuelcos de autobuses y 5 colisiones de buses. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, denuncia que el Ministerio de Seguridad Pública tiene 6.000 vehículos, pero solo 2.000 están activos. Entre los datos de este sindicato también está que para el año 2025 no se contemplaría ni un solo colón para compra de vehículos. Solo este año se calcula que unas 500 patrullas salieron de servicio. Entre las quejas de los oficiales también está el mal estado de los uniformes y la mala alimentación. Increíblemente preocupante como en 2023 se compraron solo 162 motocicletas, en 2024 no se ha comprado ni una sola patrulla y hay 0 colones presupuestados para compra de patrullas para el 2025. Es decir, 3 años consecutivos que en la administración actual de seguridad pública no se ha comprado una sola patrulla, mientras el AMPA sigue evolucionando, mientras la inseguridad sigue avanzando, mientras la hostilidad y la violencia son cada vez más altas y se cobran más víctimas, más daños colaterales, más personas inocentes. Nuestro país está involucionando y los cuerpos policiales se ven cada vez más debilitados. Y este martes el OIJ detuvo a 4 presuntos sicarios vinculados con homicidios en Desamparados. El organismo de investigación judicial realizó este martes varios allanamientos en Tejarcillos de Alajuelita, Desamparados y Cartago, donde detuvieron a 4 sospechosos de integrar una presunta banda de sicarios. En apariencia, a los gatilleros se les vincula con 2 homicidios, uno de ellos ocurrido el 21 de mayo del presente año en San Juan de Dios de Desamparados, dentro de un establecimiento tipo bar, esto luego de una riña entre varios sujetos. El otro homicidio ocurrió el 26 de agosto en San Miguel de Desamparados, donde la víctima fue un salvadoreño de apellido Álvarez. Los sospechosos le habrían disparado desde una motocicleta. Después de varias investigaciones que se realizaron, se logró determinar que en las cercanías de la 1 de mayo se ubicaban unos sujetos que estaban relacionados con este homicidio y se lograron detener el día de hoy. Además, aparte de esto, en las inmediaciones de Alajuelita también se lograron detener a otra persona vinculada con otro homicidio, esto ocurrido el año pasado también en Desamparados, mismo que también se logró resolver gracias a las acciones de la sección de homicidios. En apariencia, estos homicidios se deben a la disputa entre 2 bandas criminales que se pelean el territorio por la venta de drogas. Uno de los puntos allanados era una vivienda tipo rancho, la cual contaba con cámaras de seguridad, en apariencia para monitorear la llegada de extraños y de cuerpos policiales. Las tecnologías disponibles para mejorar la seguridad de una casa, de un local comercial, de un sitio público, también están disponibles para hacer videovigilancia, para poder espiar a otras personas y, como en este caso, para advertir de manera temprana de la llegada de las autoridades policiales a algún lugar. Muchas veces vemos casas en donde las medidas de seguridad no corresponden al sitio en donde está ubicada la casa, no corresponde a lo que los demás vecinos tienen y esto ya es un signo de que ahí ocurre algo. El patio de la vivienda colinda con una montaña que podría funcionar como zona de escape para los delincuentes.
En esta casa no dieron con el sospechoso de apellidos Núñez de 24 años, por lo que las autoridades piden la colaboración de la población para dar con el investigado que ve en pantalla. En caso de verlo, puede comunicarse a los teléfonos de la línea confidencial del OIJ, el 880-00-645 o al WhatsApp 8800-0645. Durante las diligencias, las autoridades decomisaron evidencia importante para la investigación. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, quienes serán los encargados de determinar su situación jurídica. El próximo mes se cumple un año de la guerra en Israel, en la que el grupo Hamas secuestró a un grupo de personas y las asesinó, personas que participaban en un concierto. Nuestra compañera Karina Garay es nuestra enviada especial a Israel y nos traerá más detalles sobre lo que sucede en esta zona del mundo. Adelante, Karina. Hola, muy buenas tardes, Ana, para usted y para todos los amigos televidentes aquí en Israel. En este momento es apenas las 3:16 de la mañana del miércoles, un día que ha estado muy caluroso desde que llegamos aquí. Pero ¿cómo ha estado Israel después de ese 7 de octubre del año anterior, a casi un año de cumplirse este atentado donde muchas personas asistían a un concierto y fueron asesinadas o fueron también secuestradas por este grupo Hamas? Bueno, llegar hasta aquí no fue tarea fácil, les comento. Sí hay que pasar por una serie de requisitos, pero también una vez en el instituto, que es donde me encuentro en este momento, el Instituto de Liderazgo, en este momento lo que nos indicaron apenas llegamos al instituto fue el tema de la seguridad. Sí nos recalcaron mucho el tema de la seguridad, lo primero incluso que nos indicaron. Bien, estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes de nuestra compañera Karina Garay, la cual es nuestra enviada especial, decíamos, de Extra Noticias, que se encuentra en este momento en Israel, zona de conflicto, como les decíamos anteriormente, en la cual se están viviendo conflictos con el grupo Hamas. Ya casi se va a cumplir un año y Karina nos va a brindar más detalles más adelante sobre lo que está sucediendo en este lugar, pues una zona muy conflictiva en la cual nosotros también en Extra Noticias, Extra TV, le queremos traer todos los detalles y contarles más sobre qué sucede en este lugar desde la pantalla de Extra TV. Por eso les decíamos, Karina se encuentra en este lugar y ya pronto trataremos de contactar con ella nuevamente para que nos brinde más detalles. Allá son horas de la madrugada y pues Karina está despierta para traernos todos los detalles hasta Costa Rica. Bueno, vamos a continuar con más información. Vamos a enlazar ahora con nuestro compañero Kenneth Rojas, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Crece la población adulta mayor, pero ¿realmente tendremos pensión o no? Pues vamos a ampliar con más detalle con Kenneth y nos cuenta más de este tema. Adelante, Kenneth. Ana Lucía, buenas tardes. Qué gusto saludarla a usted y a nuestros amigos televidentes. Estamos hablando que un informe de la Universidad de Costa Rica da cuenta de que solo 44 de cada 100 adultos mayores en nuestro país cuenta con una pensión complementaria, es decir, personas que trabajaron y cotizaron algún tipo de régimen de pensión. Y 17 de cada 100 recibe una pensión del régimen no contributivo que implica un pago mensual de 82.000 colones. Eso deja un 39% de adultos mayores en suelo nacional que no reciben ningún tipo de ingreso formal. Estamos hablando de al menos 216.000 personas de más de 65
años en esa condición, que implica por supuesto que vivan la mayoría en condición de pobreza y que además esa condición en pobreza hace, por ejemplo, que afronten situaciones precarias, por ejemplo, de alimentación, de condiciones de vivienda y por supuesto de salud, y eso también genera un peso importante en cuanto a la atención en su salud por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, puesto que son pacientes o asegurados que con mucha frecuencia y con mucha constancia acuden a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué otros datos han surgido de parte de este preocupante y también muy inquietante informe académico de la Universidad de Costa Rica? Lo vemos en la siguiente información. En nuestro país viven 546,000 personas con al menos 65 años de edad, pero muy pocos cuentan con algún ingreso correspondiente a una pensión. Según un nuevo informe de la Universidad de Costa Rica, solo 44 de cada 100 adultos mayores reciben pensión del régimen contributivo, mientras que apenas 17 de cada 100 tienen un ingreso del régimen no contributivo, o sea, 82,000 colones por mes. Eso deja un saldo de casi 216,000 que afrontan su día a día sin ningún ingreso formal, con todo lo que eso representa en la calidad de vida de un adulto mayor. Lo que les alcanza es para pagar tal vez un cuarto de renta y lo demás a la providencia, ¿verdad? Que es la comida y la vestimenta y otros menesteres que tienen que necesitar y que necesitan las personas adultas mayores. El informe de la UCR revela que esa falta de acceso a una pensión contributiva o no contributiva provoca repercusiones sociales y económicas, pues los adultos mayores desprotegidos suelen depender de familiares, redes de apoyo o programas sociales, pero esa asistencia no siempre resulta suficiente. ¿Y quiénes nos vamos a ver afectados? Toda la sociedad en su conjunto van a ver afectados por el peso del gasto que van a necesitar invertir para atender a estas personas, que son seres humanos y además costarricenses que nos han contribuido a la patria que tenemos. Según los expertos de la UCR, si esta realidad nacional no cambia, las consecuencias a largo plazo son muy preocupantes, pues el problema va más allá de una calidad de vida indigna para miles de adultos mayores. La persona ha trabajado a lo largo de su vida como contribuyente a la economía, trabajando en las áreas en las que se puede desenvolver, incluidas el caso de las personas que se dedican al hogar, sobre todo las mujeres como amas de casa. Como conclusión del análisis académico, el país afronta un enorme desafío: robustecer lo más pronto posible el sistema previsional de pensiones, el cual permite brindar protección a los habitantes cuando vivan alguna eventualidad que les impida generar ingresos propios. Según la información dada por la Universidad de Costa Rica, en este momento hay 30,000 pensiones del régimen no contributivo en trámite, lo cual es muy importante para estas eventual 30,000 personas, adultos mayores, que podrían recibir ese subsidio mensual, pero que resultaría insuficiente, porque estamos hablando de que quedarían casi 200,000 personas en esas condiciones de pobreza o de pobreza extrema incluso, sin la posibilidad de recibir un subsidio, un aporte estatal para vivir en condiciones al menos menos precarias. Y por supuesto que a todo eso también contribuye informaciones que hemos dado nosotros durante los últimos meses, por ejemplo, que cada vez la población se envejece más y que cada vez tenemos menos jóvenes, y por supuesto que esto contribuye y afecta a los regímenes de pensiones complementarios al futuro. Desde el centro de San José, Ana Lucía, este es un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Hoy es el día en contra del comportamiento suicida y en Extra Noticias hacemos un llamado importante a la prevención de este fenómeno silencioso, así que todos los medios de Grupo Extra hicieron información importante para usted o algún familiar que esté en este momento tan difícil. Suicidio, una palabra muy difícil para muchas personas que guardan silencio porque no saben cómo ni dónde buscar ayuda.
Poder entender cuando una persona requiere un apoyo, qué tipo de apoyo requiere. A veces es solamente la compañía, a veces es poder abrir los canales de comunicación con una conversación franca, preguntándole a la persona qué necesita, cómo podemos ayudarla, de qué quiere conversar y además refiriéndole apoyo especializado en psicología, en salud mental, en atención y prevención. Es fundamental que si una persona lo busca para hablar como red de apoyo, sepa cómo abordarlo y darles esa mano que necesita. Quien está con la situación de comportamiento suicida, haciéndole algunas preguntas básicas. ¿Querés que llame a alguien que hable con vos? ¿Con quién te sentirías a gusto de conversar en este momento? Podemos activar la línea de emergencia para que converses con una persona profesional especializada, el 911 por ejemplo. Además, hacerle saber que estás ahí, que no le vas a juzgar, que no tenés la intención de generarle mayor estrés por preguntarle cosas de las que no quiere hablar. Hay centros de ayuda habilitados para personas que necesitan profesionales en la atención de esos sentimientos que pueden inducir a un pensamiento que ponga en riesgo su vida, recomendados por el Colegio de Profesionales en Psicología, como por ejemplo centros en la Universidad Latina, Centro de Atención Neuropsicología y la UNIBE. Además de gran cantidad de profesionales expertos dispuestos a ayudar y a escuchar. La salud mental es tan importante como la física y es fundamental que todas las personas nos comprometamos a apoyar a quienes más lo necesiten. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, recuerde, hablar salva vidas, escuchar salva vidas. Y los expertos piden a la población evitar el uso de planes y también de rutinas de ejercicio relacionadas con inteligencia artificial y que no tienen una supervisión. Robbie McGregor tiene más de 15 años de cuidar su salud con diferentes tipos de actividades deportivas y recientemente ha sentido un bombardeo constante en redes sociales de publicidad sobre aplicaciones con inteligencia artificial que le pueden generar planes de alimentación y rutinas de ejercicio. Sí me han salido varias en redes sociales a cada rato, es un bombardeo constante de este AI. Lo que pasa es que yo siento que no tienen conocimiento de su cuerpo ni de sus costumbres alimenticias. Creo que sí se debería buscar un profesional. Yo en lo personal no les hago caso, nunca lo haría porque el ejercicio es algo muy personal y muy modificado a cada ser humano. Expertos en nutrición alzan la voz y piden cautela. Las recomendaciones pueden no estar adaptadas a condiciones de salud específicas como alergias o interacciones con medicamentos, lo que puede resultar en efectos adversos. No se puede generalizar. Cada persona tiene necesidades únicas y específicas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de planificar su menú. Estas herramientas pueden llevar a recomendaciones inexactas o potencialmente dañinas también en el entrenamiento físico. Las personas utilicen esas herramientas y la debida supervisión de un profesional aumenta considerablemente los riesgos para la salud. Lesiones articulares, pérdida de la motivación o incluso sobreentrenamiento son algunas de las posibles consecuencias del uso inadecuado de la inteligencia artificial. La recomendación de Robbie para todas las personas es: yo les diría que mejor busquen un profesional. Hay muchos profesionales para el wellness, para el bienestar de lo que es el deporte o simplemente para estar mejor. Yo creo que lo mejor es buscar un profesional tanto para ejercicio como para nutrición. Los diputados denuncian recortes al Instituto Costarricense sobre Drogas. ¿Qué dice la ministra de Presidencia, Laura Fernández? Le contamos después de la pausa, son las 6:28 de la tarde, ya casi regresamos con más. Gracias por informarse con Extra Noticias. Los diputados denuncian recortes en el presupuesto del Instituto Costarricense sobre Drogas. ¿Qué fue lo que dijo Laura Fernández, ministra de Presidencia? Jeffrey Naranjo nos amplía con más detalle desde la Asamblea Legislativa. Adelante.
Gracias, Ana Lucía, muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes y radioescuchas. Continúan las audiencias acá en la Asamblea Legislativa para la discusión del presupuesto ordinario 2025 y hoy fue el turno del Ministerio de la Presidencia. ¿Y por qué este presupuesto es importante de analizar? Pues cabe mencionar, y tal vez muchos televidentes lo desconocen, el Ministerio de la Presidencia asume también la ejecución presupuestaria, el orden del presupuesto de la Comisión Nacional de Emergencias, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor e incluso del Instituto Costarricense sobre Drogas. Precisamente sobre esta última institución se generaron controversias entre los diputados y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pues por un lado los legisladores señalaban que se estaba dando un recorte respecto al presupuesto que tuvo el ICD para este año y el que tendría para el 2025. Sin embargo, la jerarca del Ministerio de la Presidencia alegó que esto se debía a un tema de un presupuesto extraordinario que añadió fondos al ICD a finales del a mediados del 2024 más bien. Sin embargo, parte de lo mencionado tanto por la ministra como los diputados lo veremos en detalle en la siguiente información. Los dineros que destinará el Estado para el Instituto Costarricense sobre Drogas para el año 2025 generan diferencias entre la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y algunos diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Por un lado, algunos legisladores señalan un rebajo de casi 674 millones de colones al presupuesto del ICD, lo cual alertan podría incidir en la lucha contra el consumo de sustancias y narcotráfico en el país, al recortar cerca de un 13% de recursos respecto a los destinados en 2024. Rebajaron 674 millones para actividades sospechosas de lavado de dinero, para todo lo que es la investigación de este tipo de actividades, y 138 millones para actividades preventivas y poder sacar a los jóvenes de las garras del narcotráfico. No obstante, la jerarca del Ministerio de la Presidencia, Laura Fernández, quien acoge también el presupuesto del ICD, la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, entre otras entidades, enfatiza que estos supuestos recortes se deben a una interpretación errónea. El año pasado el instituto tuvo que hacerle frente a un proceso judicial y tuvo que destinar una parte importante, hubo que hacerle una inyección de recursos para cumplir con un proceso judicial. Eso fue este año. Ya para el otro año ya no hay sentencias que tenga que cumplir, entonces ese monto se le rebaja. Por eso es que le digo que puede subir o que puede bajar. El director del ICD defendió las bajas presupuestarias. Esa reducción que se habla de un 12,9% del presupuesto propiamente en la partida de bienes duraderos corresponde a este rubro que fue incorporado a través de un presupuesto extraordinario. Si se analiza el presupuesto ordinario del 2024 versus la propuesta de presupuesto ordinario 2025, puede fácilmente advertirse de que nos encontramos con los mismos recursos para operar. Esta discusión tuvo lugar como parte del análisis del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Los diputados de hacendarios serán los responsables de determinar si estos montos se mantienen o si esta institución ameritará un aumento en sus fondos para el próximo año. Bueno, esto es parte de la posición que mantuvo Laura Fernández como ministra de la Presidencia sobre la discusión de este presupuesto de este ministerio que, como les mencionábamos, también involucra el presupuesto de instituciones como el Instituto Costarricense sobre Drogas. En última instancia serán los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios quienes tomen la determinación de si disminuir, aumentar o mantener este presupuesto para el combate y la prevención del tema de drogas y sustancias en nuestro país, y será antes del 29 de noviembre que tengan que tener una decisión definitiva sobre este tema, y por supuesto será acá en Extra Noticias donde le estemos llevando todos los detalles, no solo de este presupuesto, sino también de los montos destinados a temas como educación, obras públicas y transporte de seguridad, entre otras áreas de importancia para nuestro país. Desde la Asamblea Legislativa, compañeros, el reporte que les tenemos sobre los principales temas que acontecieron acá en el primer poder de la República. Ustedes continúan con más noticias.
Gracias, Jeffrey, por el reporte desde el exterior de Asamblea Legislativa. Vamos a retomar nuestra señal internacional con nuestra compañera Karina Garay, la cual le contábamos anteriormente se encuentra desde Israel y nos trae más detalles sobre el conflicto que se da en este país. Adelante, Karina. Muy buenas tardes nuevamente, Ana y amigos televidentes. Aquí en este momento es las 3:37 de la mañana del miércoles. Llegamos aquí a Israel, soy en un instituto y lo primero que nos informaron una vez que llegamos aquí, porque somos varios periodistas de América Latina, fue que nos enseñaron dónde es el refugio. Son las imágenes que están viendo en este momento. Este es parte del refugio donde tenemos que ir en caso de que suene alguna alarma. Se tiene 1 minuto de tiempo para llegar hasta este lugar. Según lo que dicen en esta zona donde yo me encuentro, todavía no ha sido necesario resguardarse en este refugio. Desde que inició el conflicto, desde el 7 de octubre del año anterior, ya casi un año de esta situación, solo en 3 ocasiones han tenido que hacer uso de este refugio. Pero les comentaba también al inicio de esta edición que llegar hasta aquí, hasta Israel en momentos de guerra tampoco es tarea fácil, porque en migración, si uno debe pasar por una serie de cuestionarios, hacen varias llamadas antes de permitir el ingreso, y eso a pesar de que yo llevaba una carta de la Embajada de Israel en Costa Rica y me habían indicado de que ya estaba en una lista en migración de Israel aquí en el aeropuerto. Sin embargo, al llegar tuve que pasar por esa serie de cuestionarios. Ingresar puede tardar desde 15 hasta 2 horas, porque a muchas personas les retienen el pasaporte, luego los llevan a un cuarto a hacer una entrevista más detallada. Pero ya una vez en Tel Aviv, nos encontramos una vida normal, las personas disfrutando de sus tareas diarias, pareciera como que si no existiera una guerra. Eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, lo que dicen las personas es que como el conflicto es en las fronteras, en la frontera norte, en la frontera sur, y una vez que se dan estos hechos de conflicto alarmantes, a pesar de esta situación, las personas se reponen fácilmente. Pareciera que lamentablemente están acostumbradas a esta situación y el siguiente día ya la vida vuelve a la normalidad. Pero en la siguiente información le detallamos y le detallo parte de esa crónica que viví al llegar hasta aquí, hasta Israel. Israel es un país pequeño, con apenas 22.700 kilómetros cuadrados, con unos 8 millones de habitantes. Este es el país en el que me encuentro, pero llegar hasta aquí en momentos de guerra no es tan fácil. Las preguntas en migración son extensas y hacen varias llamadas antes de tomar la decisión de dejarlo ingresar. Pero una vez que se recorre el aeropuerto, uno se encuentra con una galería. Se tratan de los rostros de Ariel, de 5 años, Maxim, de 35 años, Daniela, de 19 años. En total, 240 personas que fueron rehenes o desaparecidas desde el 7 de octubre del año anterior, cuando el grupo Hamas asesinó y tomó como rehenes a quienes asistían a un festival de música. Estoy en la parte norte de Tel Aviv, al fondo el mar Mediterráneo, y aquí la normalidad es la constante. Muchas personas disfrutando de la playa como que si no existiera en este momento un conflicto. Familias y amigos disfrutando del mar, incluso algunos aprovechan el oleaje para surfear. Pero al caer la noche en Tel Aviv Beach, la normalidad lo vuelve a sorprender. Personas disfrutando de la música, otros aprovechan para jugar voleibol de playa o fútbol. Al recorrer otra ciudad, la de Kfar Saba, uno se sigue encontrando con más rostros, y es que actualmente hay 101 rehenes. En la misma plaza donde están los rostros de los rehenes encontramos a familias y a niños disfrutando de una tarde de esparcimiento. Pero a pesar de esa tranquilidad,
Cada kibú, que son las comunidades agrícolas israelíes, después del 7 de octubre, tomaron la decisión de reclutar a excombatientes para apoyar la seguridad de la zona. Uno de ellos es Eran Ladam, quien vigila la zona fronteriza de Calquilia, que es una ciudad palestina con 60,000 habitantes y está a tan solo 600 metros de donde nos encontramos. Muchas lo van a ver a la noche. Recuerden cuando ven luces verdes a la noche en sus ventanas que miran para el este, o que se ubican para este lado, van a ser las luces de Calquilia de los mezquitas. Tiene una luz verde arriba, la van a ver a la noche, muy romántico. En estas zonas fronterizas hay una cerca de seguridad con cámaras que cuando detectan algún ingreso o movimiento alertan a los reservistas. La cerca básicamente podemos hablar de dos formas. En los lugares donde no hay acceso a una carretera principal o donde no hay una ciudad pegada del otro lado, esa cerca, y es la gran mayoría del recorrido, ¿sí? Es alambrado con sensores, ¿sí? Y caminos en el costado, ¿sí? Que permitan el patrullaje. Mientras la seguridad se reforzó en todo Israel, a casi un año de la masacre, las familias siguen exigiendo la liberación de los rehenes. Bueno, eso es parte de todo lo que he vivido estos días que llegué aquí a Israel. El día de ayer estuvimos con el médico forense, que fue el encargado de realizar las autopsias a los cuerpos rescatados y también a los rehenes que fueron liberados. Él nos cuenta todo ese drama que ha vivido, que posteriormente en siguientes ediciones vamos a estar presentando el testimonio de él y cómo le ha marcado, sobre todo personalmente. También visitamos el centro militar, donde ahí recabaron todas las grabaciones que realizó el grupo Hamas el día que realizó este atentado, donde asesinaron a muchas personas que estaban en este concierto y que también mantuvieron como rehenes a más de 240 personas. Son imágenes fuertes, por supuesto no nos dejaron grabar ni nos dejaron conversar con ellos. Estuvimos con el editor de este reportaje y lo que él nos informaba es que lo que hicieron fue recabar todos los videos que estaban en los celulares de estas personas, en cámaras de seguridad de las viviendas, también en cámaras de vigilancia de las carreteras, donde se ve todo ese drama que ocurrió hace ya casi un año. Por supuesto, toda esta es información que estamos recabando y que en los próximos días vamos a estarles presentando a todos ustedes para conocer cómo es esta cara del conflicto aquí en Israel. También visité Jerusalén, donde el turismo ha caído significativamente. Se nos indicaba que para poder ingresar al Santo Sepulcro se tarda alrededor, en épocas normales, hasta 2 horas para poder ingresar. Sin embargo, el día que yo llegué no tuvimos que hacer fila, incluso estuve ahí mucho tiempo. Pude grabar en lugares donde en épocas normales está prohibido, y debido a que solo prácticamente habíamos unas 10 personas alrededor en este momento. Pero toda esta información se la vamos a estar presentando en los próximos días. Ana, usted tiene muchísima más información allá en San José. Me despido desde Tel Aviv al ser las 3:46 de la mañana del día miércoles. Interesante todos los datos, Karina, muchísimas gracias por este reporte y esperamos pronto conectarnos, que descanse. Vamos a regresar con información nacional. Según el OIJ, el DJ asesinado en Barrio Luján tenía amplios antecedentes penales. Este ataque dejó a 5 personas víctimas colaterales. Gerson Brown Blackwood, conocido como DJ Pelotas, mezclaba música la noche de este domingo en el bar y restaurante Cahuita Town, ubicado en Barrio Luján del distrito Catedral en San José. Cuando una ráfaga de disparos lo sorprendió a él y a otras 5 personas. Según el OIJ, el ahora fallecido trabajaba en seguridad privada y era hermano de un futbolista. Además, al momento del ataque, animaba un cumpleaños. Tenemos que ver que los delincuentes conocían a la víctima, la habían estudiado
hicieron inteligencia y planificaron una ejecución mediante un comando, lo cual nos refleja que esas personas nunca sintieron inseguridad ni temor de ser asaltados. Esto nos demuestra que el delincuente evoluciona en su estrategia. Tras este suceso, se conoció que Brown había salido libre de un juicio por homicidio días antes, por el cual fue absuelto. Las autoridades investigan si ese sería el móvil, por el cual habrían ordenado el atentado en su contra. En los próximos días, la Asociación de Bares pedirá una reunión con la Policía Municipal y la Fuerza Pública por la gran cantidad de asesinatos ocurridos en estos establecimientos. Don Carlos Murillo, el adulto mayor que se era trasladado en una patrulla de fuerza pública a inicios de septiembre, falleció en las últimas horas después de tratar de luchar con su vida en el hospital. Don Carlos Murillo Araya falleció a sus 68 años. Este adulto mayor se convirtió en la víctima mortal de un accidente entre una patrulla de fuerza pública donde iba detenido contra un vehículo liviano el 1 de septiembre anterior. Ayer lamentablemente perdió la batalla en el Hospital San Juan de Dios, donde en una semana perdió la movilidad de sus piernas, estaba en un coma inducido y requirió de una traqueotomía. Ahora su abogado y familia buscan que se haga justicia. El fallecimiento de don Carlos supone la presencia de un proceso penal que llevará a los policías de la fuerza pública a tener que enfrentar un caso por un homicidio culposo, no solamente con la responsabilidad que esto lleva, que está en el artículo 117 del Código Penal, que va de 6 meses a 8 años de prisión, pero además viene una acción civil resarcitoria contra el Estado costarricense en favor de la familia por el daño moral inconmensurable, habida cuenta de que perdieron un papá, un esposo, un hermano, un abuelo, y eso es irrecuperable. Este hombre se dedicó en vida a ser oficial de seguridad, sin embargo ya era pensionado y venía caminando cerca de su hogar, por lo que en un control de rutina de fuerza pública enseñó los papeles de su arma, así como su permiso de portación, el cual estaba vencido, por lo que los oficiales lo llevaron a la clínica Marcial Fallas como control médico, para luego pasarlo a los tribunales de Calle Blancos. Sin embargo, el semáforo en el cruce de Gravilias estaba sin funcionamiento y los oficiales no se detuvieron, por lo que se generó el fatal desenlace. El abordaje de la fuerza pública fue pavorosamente terrible, incluso calificando a don Carlos como un reo y además hablando de que no hubo golpes, no hubo nada de consideración. Y mire, hoy tenemos a un fallecido. Efectivamente, el abordaje de la fuerza pública ha sido completamente deplorable. El Ministerio de Seguridad Pública señaló que el caso se encuentra en investigación, por lo que no se referirían más al tema. Por su parte, el organismo de investigación judicial ahora deberá iniciar las investigaciones para determinar las causas y responsables ante lo acontecido. De considerarse homicidio culposo, los implicados se exponen a diversas penas. Habría que determinar si efectivamente los oficiales incurrieron en lo que se denomina una falta del deber de cuidado, un elemento esencial de los delitos de esta naturaleza culposa. Y el artículo 117 del Código Penal establece el delito de homicidio culposo con una pena que va de 6 meses a 8 años de prisión. Al que diere muerte de forma culposa a través o en el contexto de la conducción de un vehículo automotor. La familia ya recibió el cuerpo de don Carlos y realizarán una vela en Patarrá para mañana en la intimidad de la familia despedirse de este amado padre y abuelo. 6:50 de la tarde, momento de hacer un avance deportivo con nuestro compañero Pedro Retana. Pedro, ¿qué tenemos para tiempo extra? Adelante. Gracias, Ana Lucía. A partir de las 7 estaremos hablando del videoarbitraje, el VAR, que se estrenó esta tarde en el Campeonato Nacional. Fue en un partido entre Liberia y Cartaginés y ya tuvo una intervención en una jugada polémica. Además, hablaremos de la selección nacional, haremos balance de esta fecha FIFA para intentar determinar si realmente se muestra alguna evolución o algo positivo de la mano del técnico Claudio Vivas. Hoy hubo eliminatorias rumbo al Mundial en Sudamérica. Le mostraremos cómo le fue a Argentina en su visita a Barranquilla y también mucha acción de la Liga de Naciones de la UEFA, todo a partir de las 7 en tiempo extra. Ana Lucía. Bueno, ya están invitados. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más información. Le vamos a contar cuándo llegará a Costa Rica el iPhone 16. Más detalles después de la pausa, ya son las 6:51. Quédese con nosotros en Extra TV y Extra Radio 92.3 FM. A
Arrancamos este último bloque de información con buenas noticias porque la ruta de buses de San Antonio de Desamparados ya se puede pagar con pago electrónico. Pero ¿cuánto falta para las siguientes rutas de este cantón? Le contamos. Don Darwin Villalobos pasó de conductor de autobús a usuario. Hoy recordó su época de chofer y anheló regresar a su trabajo. Esto debido a la entrada en vigencia del sistema de pago electrónico en su comunidad. Bueno, yo desde que me pensioné, yo decía, no volví a manejar bus. Y le digo, apenas quiten y pongan el cobro electrónico, vuelva por lo menos a hacer días libres para estar un poco entretenido. Esta mañana se inauguró el sistema de pago electrónico para las rutas de San Antonio de Desamparados, específicamente para los ramales que van hacia y desde Barrio San José, Guatuso Guizaros, San Lorenzo, Lindavista por San Francisco, Lindavista por Desamparados, Quebradas Río Azul, Quebrada Honda, Tirraces por San Francisco, El Bosque, La Cabaña, San Francisco e Interlínea. Es muy seguro, ya las unidades no van a andar con tanto efectivo, exponiendo a los choferes sobre los asaltos y bueno, muchas situaciones que se dan. La gente a veces, en la cuestión del efectivo, ya a veces es un problema. Además garantiza la seguridad de los usuarios. Estamos viviendo en esa zona una época complicada en criminalidad. Eso le garantiza al usuario tener la paz de no tener que portar efectivo en una parada de autobús, en mi respectivo autobús o dentro de un autobús. Para los ramales de los sectores de Acerrí, específicamente Barrio Corazón de Jesús, María Auxiliadora, Lourdes, Mercedes y Salitrillos, así como para los recorridos que van hacia y para La Capri, Calle Fallas, Loma Linda, Monte Carlo, Lomas, Porvenir, Dos Cercas, San Rafael Arriba, Villanueva, Los Guidos y las interlíneas entre San Juan de Desamparados y Moravia y Desamparados, estará disponible para el primer trimestre del próximo año. Entramos en la etapa de que el proveedor está adquiriendo los equipos, nacionalizándolos, luego viene el proceso de instalación, viene todo un proceso de implementación, capacitación a nuestros conductores y ya luego de eso está siendo lanzado. Esperamos que a más tardar, tal vez como para el primer trimestre del 2025, ya todas nuestras unidades cuenten con el sistema de pago electrónico integrado. Con la entrada a operación del sistema de pago electrónico en la ruta de San Antonio de Desamparados, son 700 autobuses de rutas de San José, Cartago, Heredia y Alajuela los que cuentan con el servicio. Se espera el servicio se amplíe a todas las provincias en los próximos meses. Una pantalla más delgada y más grande, alta resolución en la cámara y también la incorporación de inteligencia artificial son parte de las novedades del iPhone 16. Menos de 48 horas han pasado de su lanzamiento y ya el nuevo iPhone está generando suspiros entre los amantes de la manzana. La inteligencia artificial revolucionaria viene a mover emociones, tal y como fue el lema de su lanzamiento, es hora de brillar. ¿Usted es usuario de iPhone? ¿Se compraría el más reciente? Sí, si pudiera, sí. ¿Qué le llama la atención? Las novedades, es muy bonito siempre, todo eso. Sí tiene mucho cambio, tiene bastantes cosas nuevas y creo que sí lo voy a comprar porque realmente es muy útil en cuanto a las cosas nuevas que trae. Entre las novedades del iPhone 16 Pro y del 16 Pro Max podemos encontrar pantallas de 6.1 y 6.7 pulgadas más grandes pero delgadas. Titanio, color desierto, un color que los amantes estaban esperando. Procesador A18 Pros, más rápido y eficiente. Cámara Tetra Prisma, un sistema de pliegues ópticos bajo el sensor para que la luz corra más y de esta manera se pueda conseguir un mayor zoom. Un botón de control de capturas para tomar fotografías. La inteligencia visual que va a permitir a los usuarios obtener información detallada sobre objetos y lugares simplemente apuntando con la cámara del dispositivo. Y por supuesto, su máximo fuerte ahora, la inteligencia artificial. Reiner Robles Jiménez, consultor en ciberseguridad, conversó con el director de Extra Radio sobre los aspectos de inteligencia artificial que más asombran a todos. Y por supuesto que su precio podrá rondar los $2.300. Por ejemplo, estamos en un restaurante y no conocemos qué hacen, qué venden, qué tienen rico.
con una sola foto podemos extraer toda esa información y todo eso es parte de las funcionalidades que nos ofrece la inteligencia artificial, o sea, tener respuestas expeditas, funcionalidades nuevas con la detección de objetos, saber incluso qué raza es un animal, identificar plantas, flores, todo ese tipo de cosas nos va a permitir esa inteligencia artificial que está incluida. Consultamos a la distribuidora oficial iPhone en Costa Rica y nos indicaron que esperan que este iPhone esté llegando al país a inicios del mes de diciembre. 7:00 p.m. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Extra Noticias. Yo ahora le voy a dar el pase a mi compañero Pedro Retana, ya está con su equipo para dar inicio con Tiempo Extra. Buenas noches, Pedro.